Miles de guatemaltecos aprovecharon el descanso de Semana Santa para realizar actividades recreativas, asistir a los cortejos procesionales o visitar las playas del país. Ante esto, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social espera que no haya un repunte tan alto debido a que en muchos lugares era requisito la vacunación. Pues vean, siempre sabemos que después de estas fechas podemos encontrar que hay un repunte en el número de casos, para lo cual el Ministerio ha preparado y dispone de suficientes pruebas de antígeno para poder establecer un seguimiento a aquellas personas que lo puedan requerir. Por otro lado, también recordarles que tenemos la variante Omicron como la predominante en el país, y el comportamiento que vimos incluso durante la cuarta ola nos permite entender que es una variante de menor agresividad desde el punto de vista clínico. Vimos que los resultados de haber tenido esos picos en la cuarta ola como máximo nos llevaron a un 30% de ocupación hospitalaria, y hoy en día la ocupación hospitalaria de todas las unidades COVID no llega al 5%. Los hospitales tienen niveles de abastecimiento adecuados. Además, señaló que de seguir en una baja de casos COVID-19, el regreso a clases de los menores podría ser un hecho para los próximos meses. Municipios en rojo nos permite de verdad que los chiquitos regresen a las escuelas. Yo creo que es lo correcto, los niños lo necesitan volver a tener sus actividades presenciales. El daño que han sufrido los chiquitos por aislamiento, más el rezago en la capacidad educativa, se sintió enormemente. Hay que trabajar muy fuerte para que los bebés regresen a clases, y esa es la idea. Pareciera ser que viviéramos en un mundo, al menos en esta Semana Santa, ¿verdad, televidentes y Sandy?, donde el COVID-19 es de lo que menos se acordaba, un poco el común de los guatemaltecos. Colas por todos lados, en los supermercados, colas para salir o para entrar de la ciudad, en las playas, un mar de gente. No sé si las olas eran humanas o las olas realmente eran de agua. Es decir, al final de cuentas, en cada ciudad y centro turístico, y sin qué decir de lo que son las procesiones y los retiros cristiano-evangélicos de verano, bueno, por todos lados podíamos ver a gente sin distanciamiento social. Esperemos que de verdad pues no haya un repunte de COVID-19 y que al contrario se regrese un poquito a la normalidad. Ojalá, Julio, la verdad. Mira, en las imágenes que podríamos ver en redes sociales, yo veía muchas personas que o cargaban mal la mascarilla, sí, o incluso algunas que no tenían. La cargaba. Pero quiero destacar algunos ciudadanos que sí estaban manteniendo en lo posible ciertas medidas. Correcto. Que estaban utilizando su mascarilla, que incluso algunos llevaban careta para estar en lugares así. Qué bueno. ¿Qué dices? Bueno, por lo menos tienen un poco de conciencia y están en una aglomeración, pero estaban tratando de cuidarse. Pero sí, quienes no lo hacían en absoluto, están en aglomeraciones, estaban totalmente descuidados, bueno, no sé qué podemos esperar en los próximos días realmente, porque aquí ya lo hemos dicho, desde hace un tiempo el tema del COVID se convirtió en una responsabilidad personal. Sí, estoy de acuerdo. Hoy por hoy ya el tema del COVID-19 es responsabilidad personal. Las vacunas ahí están, claro, de todo tipo, ¿no? De toda marca que usted quiera. Ahora, lo que ha caminado muy lentamente es eso, ¿no? El proceso de vacunación del esquema completo. Ahora, la pregunta es eso culpa simple y sencillamente y totalmente del Estado de Guatemala? No, tiene parte de culpa, definitivamente que sí, por no poder llegar de mejor manera a transmitir el mensaje, pero parte de la culpa la tiene también la ciudadanía, que por la razón que sea, desconocimiento, distancia, temor, mitos, no quiere llegar todavía a vacunarse. Y aunque Guatemala ahora tiene vacunas, no, o sea, algunas empiezan a vencerse y se pierden, pero se pierden no por negligencia, digamos que del Estado como tal, sino porque no hay quien llegue a vacunarse como debe de ser. Somos todavía muy reacios a esa vacunación. Totalmente, Julio. Mira, hemos visto entonces el tema de las aglomeraciones, cómo la gente pues se descuidó, se relajó. Claro, muchísimo. Bueno, vino el descanso y ya nos olvidamos un poco. Sabemos que hay un cansancio, hay una situación complicada también por la pandemia. Tú lo has mencionado acá, de ese efecto. La fatiga pandémica, ¿verdad? Exactamente. Pero también evaluamos el trabajo de las autoridades. Aquí lo analizábamos también, qué tenían que hacer las autoridades de salud y el resto también en apoyo, aprovechando estos espacios donde habían aglomeraciones. Estar allí.
¿Cómo evaluamos entonces los puestos de vacunación que se pudieron trasladar, incluso los lugares para poder hacer pruebas rápidas, para determinar y detectar casos de COVID? Es decir, ¿se aprovechó también la Semana Santa para poder avanzar y poder incluso hacer campañas de información y de llamado a la vacunación? ¿Cómo lo analizas tú? Yo diría lo siguiente, el sistema de prevención, me refiero al SINAPRESE, que es otra cosa completamente distinto, funcionó porque funciona desde hace muchos años, ¿no? Y atendieron a muchísimas personas, más de 58,000 guatemaltecos tuvieron algún tipo de apoyo por parte del sistema SINAPRESE, pero no se aprovechó la oportunidad para que allí, en puestos de control, en garitas, en lugares de aglomeración, en playas, en varios puntos, en ciudades turísticas, se tuvieran también esos puntos para poder hacerse la prueba o para poder vacunarse. Entonces, lamentablemente, pues no se aprovechó esto. Lo que sí espero es que se cumpla lo que dice el ministro Coma, es decir, que no haya un repunte de casos y que los niños ya vuelvan a clases. Hombre, si estuvieron en la playa y en todos lados, que vuelvan ya a las aulas. Los universitarios también. También. Vamos con datos, ¿te parece? Claro que sí, Sandy. Vamos a ver los datos ahí en pantalla, por favor, gracias a nuestra producción. Y es dramático, ¿no? Esto, desde el año 2019 no se observaba, Sandy, un traslado masivo de ciudadanos durante la celebración de Semana Santa. Hoy lo vimos. Pareciera un regreso a la época pre-COVID, aunque aún estemos en época de pandemia. Las playas, los centros turísticos y las principales ciudades de interés turístico fueron literalmente abarrotados por los guatemaltecos. Inclusive la ciudad capital, la antigua Guatemala también y muchas otras partes del país atrajeron a los devotos de las procesiones. Y ni qué decir que el mismo caso sucedió con los seguidores de la religión cristiana evangélica, quienes se congregaron en sus denominados retiros de verano. En otros datos, Sandy, inclusive se debe destacar que lugares no tan tradicionalmente turísticos y más bien, te diría yo, con difícil acceso, se vieron abarrotados. La cosa era salir. La consecuencia lógica es que si estamos en medio de la pandemia del COVID-19, pueda llegar a existir un repunte de la enfermedad. El sistema de salud, ¿qué tiene que hacer ahora? Estar preparado para lo inminente, atención ambulatoria, hospitalización, y el llamado a los guatemaltecos es que ante cualquier duda acudan a esos centros de detección y de examen de COVID-19 y que simple y sencillamente acudan a vacunarse. Eso es lo que tenemos que decir en estos datos. Sandy, ¿cómo lo ves? La verdad es de que aquí hay que fortalecer y reforzar, Julio, estas debilidades que se han tenido. No se aprovechó entonces la temporada para poder llegar a más guatemaltecos. Bueno, ahora hay que pensar de qué forma se puede ir mejorando. El Ministerio de Salud ha indicado, bueno, por una quinta ola probablemente de contagios, estamos preparándonos, estamos tomando medidas. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea, que hayan espacios, que hayan camas, que hayan aparatos, que hayan medicinas, que estén los médicos, las enfermeras y los tratamientos ambulatorios. Lo que sí te digo, Sandy, es que hoy creo que ya podemos empezar a hablar con más seriedad de una situación que lo dijimos desde el principio de la pandemia y que alguna gente en aquella época se molestaba. Como el COVID-19 vino para quedarse y tenemos que aprender a convivir con él, la vacunación, la mejor de las armas que tenemos en contra de él. Pero también hay una lección que aprender, aparte de ese cuidado personal que tú mencionas. Ya, por favor, las actividades cotidianas deben de regresar, así como regresaron las vacaciones a este país y las celebraciones. ¿Por qué? Es importante los niños en el aula, es importante los universitarios en el aula, es importante cada quien trabajando, produciendo, y la industria turística, después de 2 años, bueno, un pequeño respiro, ¿no? Sí, también que ellos han sido afectados. Y te digo también, Julio, resaltando los lugares donde sí se tomaron en serio el tema de las medidas de bioseguridad. Sí, dime. Los que no, sería bueno poder hacer una evaluación en qué están fallando. Claro. Porque hay lugares todavía donde ni siquiera se puede ver que siguen un protocolo. Entonces, aquí también tienen que aumentarse las inspecciones. Aquí el Ministerio de Trabajo también tendrá que funcionar, el Ministerio de Salud, hacer un plan, Julio, porque realmente no sé cómo a 2 años desde que se registra la pandemia, ya es inaudito. No existe ese trabajo tan fortalecido interinstitucional, porque si bien el rector de esta situación, por ser un tema de salud, es el Ministerio de Salud. Sí, es correcto. No es el único que tiene la responsabilidad, son varias entidades las que tendrían esa responsabilidad compartida, pero no se está entendiendo y no se está también articulando ese trabajo. Es correcto, este es un esfuerzo interinstitucional y ya para concluir precisamente este tema con lo que decía Sandy, es una responsabilidad hoy, por sobre todo fuera de la parte del Estado de Guatemala, que ahí está haciendo lo que puede y va llevándolo adelante y ahí están las vacunas,
el cuidado ahora está en usted, el cuidado está en nosotros. Vacunémonos, mantengamos las medidas de bioseguridad. Ante cualquier duda, ya lo sabe, practíquese la prueba y el examen para detectar esta enfermedad y aprendamos a convivir con ella. Pero por sobre todo, reactivemos la vida, reactivemos el estudio, reactivemos la producción, reactivemos la economía, reactivemos lo que debe ser ya una vida en medio de lo que fue la pandemia del COVID-19. Digo lo que fue, porque está presente, pero que está allí pues para quedarse. Cuidémonos. Vamos a continuar aquí en A la Medida con más información a través de